podemos apreciar en la siguiente imagen, hay varios tipos de emociones, cada una de ellas con un nombre diferente, aunque puedan ser súper parecidas. Por ahora vamos a trabajar con las 4 principales, dentro de ellas está la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y por ejemplo, todos los conocemos, pero muchas veces hay cosillas que se nos pasan por alto. Por ejemplo, la alegría como tal se trata de un sentimiento que está relacionado plenamente con la felicidad, con el placer, es algo subjetivo totalmente de la persona y totalmente momentáneo, como todas las emociones. En esta, por ejemplo, podemos notar un cambio totalmente cognitivo, por ejemplo, la manera de pensar de la persona es totalmente diferente, el comportamiento de la persona también es diferente, por lo que afecta también el área conductual y luego el área física, o como sería lo fisiológico, también se ve relacionada en que, por ejemplo, la respiración va mucho más tranquila, la presión sanguínea fluye de manera más tranquila, simplemente es como una necesidad cubierta que tiene el cuerpo y por lo cual puede estar totalmente pleno. Luego de esta tenemos la tristeza, que sobre todo genera un cambio cognitivo, ya que la tristeza cambia directamente la forma en la que vemos las cosas, las maneras en las que interpretamos. Todo esto directamente va ligado al sentimiento de tristeza. La tristeza, por ejemplo, es muy útil para poder cicatrizar ciertas heridas, aunque sea un proceso doloroso. Nos permite reconocer los errores, interpretarlos y luego aprender de ellos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, que en los niños, que sin la tristeza no podría existir la alegría. Son totalmente complementarias. Muchas veces la tristeza nos hace reflexionar, ahondar más en nuestros sentimientos y también nos motiva a superarnos constantemente, a hacer directamente frente a lo que nos está haciendo daño. Luego tenemos, por ejemplo, la ira, que la ira muchas veces es totalmente conductual, nos hace actuar de manera más rápida, nos hace mantenernos alerta durante cualquier situación de discusión o relacionada, por ejemplo. Aquí vemos un cambio, por ejemplo, conductual, teniendo en cuenta que el tono de voz cambia, el volumen siempre suele ser más alto, si nos ponemos muy nerviosos cuando estamos enfadados, el ritmo en el que hablamos es mucho más rápido, el cuerpo genera movimientos involuntarios, la respiración se acelera, la presión sanguínea se acelera también, se da un poco de sequedad en la boca, podemos llegar a tener sudor o rubor en la cara también y podemos incluso experimentar taquicardia. La ira viene muy bien para desahogarnos y para marcar límites, pero sí es verdad que es un sentimiento al que hay que tenerle un poco de respeto, teniendo en cuenta que lo que sale de nuestra boca en ese momento es totalmente involuntario, directamente no está pensado o no está pensado el tiempo suficiente como para hacer una respuesta totalmente clara. Luego de esto tenemos el miedo. El miedo sobre todo influye también, al igual que la tristeza, en la manera en la que vemos el mundo, en cómo, o la manera en la que trabajamos, por ejemplo, cómo nos relacionamos con las personas. Muchas veces el miedo va relacionado también con la ansiedad, porque el exceso de miedo genera un poco de ansiedad, aunque también es verdad que nos ayuda muchas veces a sobrevivir. Por ejemplo, si nosotros hiciésemos lo que quisiéramos sin pensar en las consecuencias que puede tener, arriesgaríamos nuestra vida constantemente. Por ejemplo, en el caso de un niño que no tiene miedo a caerse o miedo a tropezarse, es más probable que se tropiece, igual que todo el mundo. Pero es más probable que cuando pase, el miedo se apodere un poco más del niño. Por ejemplo, el miedo también hace que nos marquemos retos, que luchemos por superarnos, que queramos seguir creciendo, que aprendamos y por lo tanto también que nos sintamos un poco invencibles. Luego de esto, por ejemplo, el miedo va relacionado con el pánico, pero siempre y cuando aprendamos a sobrellevarlo no tiene por qué haber ningún problema con ello.
De igual forma, para completar un poco la información que les he dado sobre los componentes que tienen las emociones, que sería el fisiológico, el cognitivo y el conductual, les envío un video un poco recreativo y con un poco de resumen para que se hagan un poquito más a la idea. Hola, mi nombre es Irley Mujica, estudiante de psicología, y en esta oportunidad voy a hablar de las emociones referente a todo el trabajo que se está haciendo de la materia de servicio comunitario. Yo soy alumno online y en esta oportunidad pues voy a hablar de la importancia y los tipos de emociones que vivimos frecuentemente nosotros, los seres humanos, y la importancia que esto tiene en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad como seres humanos. Entonces, los tipos de emociones son 8 y ya se los voy a mostrar por acá. Ok. Tenemos primero las emociones primarias o básicas. Estas emociones son las que experimentamos a través de cualquier respuesta que tengamos básicamente por algún estímulo. Según Paul Ekman, las emociones básicas son 6, las cuales serían la tristeza, la sorpresa, el miedo, la felicidad, el asco o la ira. Luego tenemos las emociones secundarias. Estas emociones entran dentro de un grupo que vienen a continuación de las emociones primarias. Por ejemplo, cuando experimentamos una emoción básica de miedo, después que vivimos esa emoción de miedo, podemos sentir enfado o alguna culpa por no haber reaccionado de alguna forma. Por ejemplo, vivimos un miedo de que nos van a robar y nos roban. Entonces en ese momento tú tienes miedo, te quedas paralizado. Pero después de esa emoción, entonces sientes rabia porque no hiciste esto, porque no reaccionaste de esta forma. Entonces, estas son las emociones secundarias, que es lo que nos llevan a reaccionar después de haber vivido alguna emoción primaria. Luego tenemos las emociones positivas. Estas emociones se conocen por las emociones saludables, pues cuando nosotros experimentamos este tipo de emociones, ellas segregan dentro de nosotros una hormona que se llama la serotonina. Esta hormona es la hormona relacionada con la felicidad, con la alegría, con el amor. Entonces, se siente muy favorable cuando vivimos o experimentamos este tipo de emoción. También podemos sentir alegría, gratitud, que son emociones que nos hacen sentir experiencias bien para sentirnos a plenitud y poder tener una vida armoniosa. Luego, la siguiente emoción son las emociones negativas. Estas son contrarias a las emociones positivas, ya que afectan negativamente el bienestar de nuestra vida.
también se conoce como emociones tóxicas y suele provocar el deseo de evitarlas o evadirlas. Por ejemplo, el miedo o la tristeza son algunas de ellas. Sin embargo, hay que considerar que este tipo de emociones forman parte del aprendizaje, ya que gracias a ella nuestra memoria emocional nos ayuda a recordar la consecuencia que tienen ciertas conductas. Por ejemplo, el haber vivido la experiencia de una separación de pareja, podemos vivir la emoción de tristeza, de rabia, de frustración, de rencor, pero lo importante de esta emoción es mirar el aprendizaje que nos dejó esa ruptura para poder perdonarla y abrirnos a vivir una nueva experiencia. Entonces, estas emociones, aunque sean negativas, nos permiten como seres humanos aprender de ellas y sacar el mejor provecho, el aprendizaje y reencuadrarla de una forma que nos lleve a experimentar una mejor vida y una mejor experiencia. Luego tenemos las emociones ambiguas, que se conocen como las emociones neutras, puesto que no provocan ni emociones negativas ni positivas, ni saludables ni no saludables. Por ejemplo, las sorpresas. Para algunas personas la sorpresa puede ser algo maravilloso, puede generar una emoción de felicidad, de alegría. Para otros, las sorpresas pueden generar más bien angustia, compromiso, porque, bueno, te hicieron una sorpresa y entonces como que no te tomaron en cuenta y te sacaron de tu planificación. Entonces, este tipo de emociones serían las emociones ambiguas. Otro tipo de emoción son las emociones estáticas. Son aquellas que se producen gracias a distintas manifestaciones artísticas, como por ejemplo la música y la pintura. Es decir, estas emociones estáticas son cuando las personas las viven desde ese sentido, desde ese propósito de lo que les gusta hacer y realizar. Es una sensación cualitativamente diferente a la felicidad o a la tristeza, ya que se vive desde la experiencia de ese don único que tiene la persona y que desde allí puede experimentar ese tipo de emoción. Bueno, esta es mi exposición. Le doy el pase a mi compañera Ana, que terminará de explicarle la función, los tipos de emociones. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ana Suárez y es un placer estar ahí con ustedes hoy. Y continuando con la exposición de mi compañera anterior, tenemos las emociones sociales y las instrumentales. Las emociones sociales no son las que se refieren a emociones culturalmente aprendidas, como las emociones anteriores, sino que es necesario que haya otra persona presente, o de lo contrario, estas emociones no pueden salir a flote. Estas emociones pueden ser la venganza, la gratitud, el orgullo, la admiración, la culpa, el desamor, el bochorno, entre otras, y son emociones que sentimos hacia otras personas. ¿Okay? Ahora tenemos las emociones instrumentales. Estas emociones son complicadas de reconocer porque no son naturales como las anteriores ya mencionadas. Además, tienen como fin u objetivo la manipulación o el propósito de lograr algo. Sin embargo, son emociones forzadas y con una intención. En ocasiones son fruto de la autosugestión, es decir, someterse a ciertos contextos voluntariamente para hacer que una parte de esa emoción tiña nuestra forma de comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de manera voluntaria nos sometemos a situaciones o a eventos que hacen que esa emoción que nos genera, explique nuestra forma de comportarnos en ese momento, ante esa situación.
La importancia de la educación emocional. Llegados a este punto, hay un aspecto a considerar. No basta con saber qué son las emociones o con saber cuáles son los neurotransmisores de nuestro cerebro que hay detrás de cada estado emocional, de cada aspecto fisiológico o de cada sensación. Es como tener un manual de alguna máquina y no saber cómo utilizarla a nuestro favor. Ahora, es esencial transformar el conocimiento teórico en conocimiento práctico. Quiere decir, ese conocimiento que adquirimos al leer, al estudiar, al escribir, transformarlo poner en acción. O sea, hay que actuar. Es importante actuar. Gestionar nuestro universo emocional para favorecer también nuestro bienestar, para potenciar la calidad de nuestras relaciones, de la productividad, la creatividad y en esencia nuestra calidad de vida. Así, un modo de lograr este aprendizaje sobre esta herramienta es iniciándonos en la inteligencia emocional. Seamos honestos, todos hemos oído hablar de ella o lo hemos leído en algún libro o en múltiples artículos relacionados con este tema. Ahora, muchas veces no nos damos cuenta de la importancia de la educación en la inteligencia emocional. En las escuelas, por ejemplo, están más preocupados en enseñarnos a ser buenos profesionales que dejan de lado el convertirnos en personas emocionalmente inteligentes y emocionalmente sanas. ¿Ok? La inteligencia emocional ha demostrado ser una herramienta básica para nuestra salud mental y es, sin lugar a dudas, una forma de empoderarnos, ¿ok? Frente a la vida, de convertirnos en personas mucho más preparadas para el día a día en el transcurso de toda nuestra vida, no solo en el área laboral. Muy bien, seguimos con la inteligencia emocional. Muchas investigaciones afirman que es positiva no solo para nuestra vida cotidiana, como ya dijimos, sino que en trabajo, en deporte e incluso en la educación es altamente eficaz y aporta muchos beneficios para el rendimiento. Los componentes de la inteligencia emocional son el autoconocimiento emocional, que es conocernos profundamente a nosotros mismos, sabiendo entender nuestras emociones, defectos, cualidades y problemas en cualquier contexto. El autocontrol emocional, que es organizar nuestros sentimientos y comportamientos para poder controlar tanto las emociones positivas como las negativas y así poder expresarlas de manera adecuada. La automotivación, que es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas, a resolver los problemas y en definitiva la que nos empuja a seguir. Es una habilidad vital y una parte clave de la inteligencia emocional, una de las habilidades personales que nos impulsa a lograr nuestros objetivos y seguir avanzando. El reconocimiento de las emociones de los demás. Esto es lo que conocemos como empatía. Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales y facilita establecer límites, filtrar y presentarles atención a las propias necesidades y procurarse bienestar. También nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y por último, las relaciones interpersonales. Estas abarcan toda aquella relación que pueda mantenerse entre las personas. Puede ser una relación de amistad, familiar, entre padres e hijos, relación de pareja o entre compañeros de trabajo, escuela y universidad. Factores como la empatía, el reconocimiento de las propias emociones, la atención, la correcta comunicación, la asertividad, como ya lo vimos anteriormente, la tolerancia y la frustración, la positividad o la motivación, son aspectos que no podemos descuidar en ningún momento. ¿Okay? Estos aspectos nos ayudan a tener mejores relaciones con las personas y sobre todo en el área de trabajo, donde se viven situaciones de estrés, de ansiedad, y esto nos ayuda a controlarlas, a mantenerlas bajo perfil y
a tener mejores relaciones en el trabajo y con los pacientes, en especial de este hospital. Puesto que ya sabemos qué son las emociones, hagamos de ella el mejor canal para contribuir a un auténtico bienestar y una felicidad real. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, antes que nada quería agradecerles a todos por haber estado y participado en el foro chat y para pedirles que por favor no se salgan del grupo, ya que van a haber más foro chats, ¿ok? Junto a las dinámicas que se realizarán por nuestros compañeros allá en el hospital. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, el próximo foro chat es sobre el síndrome de burnout y se hará el jueves. Próximamente les estaré avisando
cuál será la hora y pido que aquellas personas que tengan en sus manos el link de invitación lo pasen a otros compañeros que no estén presentes en el grupo para que estén en el foro chat de este jueves. Gracias.